Con el anunciado Alberto Otárola, presidente de Vida, ha propuesto que los candidatos presidenciales puedan suscribir, dice, un pacto para que, si llegan a la presidencia, no indulten a narcotraficantes porque se ha abusado de esta prerrogativa presidencial, es lo que ha dicho. Vamos a escuchar sus declaraciones. También comentó unas declaraciones del exfiscal de la Nación sobre que, bueno, finalmente es una atribución presidencial que no está sometida a ningún control. Vamos a escucharlo. Más de 5.000 indultos sin conmutaciones, 3.200 de estos indultos sin conmutaciones referidos directamente a casos de tráfico ilícito de drogas y 400 de estos casos vinculados a tráfico ilícito de drogas en su modalidad de agravada. No le han hecho ningún bien al país y vemos cómo exministros de Justicia señalan directamente a quien ha hecho uso de estas facultades como el principal responsable en esta política que, repito, no debe volver a pasar en nuestro país debido a los resultados lamentables que ha tenido en el combate contra el narcotráfico. Mire, la Constitución en el artículo 103 prohíbe a cualquier funcionario público, incluido el presidente de la República, hacer un ejercicio abusivo del derecho. Entonces se equivoca el señor, el doctor Peláez, cuando dice que es una atribución sin ningún control del presidente. Todo tiene que tener control. Y el control y los límites de ese control están en la propia Constitución. Y lo que sí ha habido, de todas maneras, un ejercicio abusivo de un derecho, el otorgamiento de gracias presidenciales que, repito, han perjudicado a nuestra juventud y sobre todo han afectado al sistema de justicia por el sentimiento de impunidad que ha habido detrás de estos procesos. ¿Les parece a ustedes una buena idea este pacto que propone el señor Otárola y creen que sus partidos, sus candidatos lo firmarían para no otorgar indultos ni gracias presidencial alguna a sentenciados por narcotráfico? No, yo personalmente, no, en esto no hablo en nombre de mi partido, no comparto el que se establezca a rajatabla una negativa absoluta. Existe legislación que ha establecido limitaciones. Tenemos leyes que prohíben otorgar indulto, por ejemplo, en los casos de violación de menores de edad, Ley 28704. En los casos de secuestro y extorsión, Ley 28760. En el caso de secuestro agravado y robo agravado, Ley 26630. Recientemente el decreto legislativo 1181 ha incorporado en el Código Penal el delito de sicariato y para estos delitos de sicariato impide que se puedan otorgar los derechos de gracia, amnistía, indulto y conmutación de penas. O sea, yo coincido cuando afirman de que siendo una atribución o derecho presidencial el otorgar el indulto, no es un derecho absoluto, porque la Constitución no contempla derechos absolutos y la legislación ha ido restringiendo estas cosas. Pero como proponen a todo caso de narcotráfico impedir los casos de indulto, me parece un exceso. No podemos poner y medir con la misma varilla al capo que tiene su banda que se dedica a sacar kilos o toneladas en avioneta, con el burrier que es cogido con 1 kilo o 2 en el aeropuerto. No podemos prohibir a rajatabla a todos sin contemplar que hay derecho a indulto en algunos casos, como un derecho de gracia en casos de extrema necesidad. Gente que está con una enfermedad terminal, gente que está con una tuberculosis contagiando, como sucede tremendamente en todos los penales, contagiando a los otros reclusos, o gente que está demente. Entonces, hay casos en que el derecho de indulto debe reservarse. Para los grandes capos creo que no, pero no puede a rajatabla establecerse una cosa horizontal absolutamente para todos. Y más aún, el Tribunal Constitucional en diversas sentencias ya ha tratado el tema. El Tribunal Constitucional ha dicho, el indulto es una facultad del presidente de la República. Se trata además de una facultad revestida del máximo grado de discrecionalidad, lo que no significa que se trata de una potestad que puede ser ejercida sin control jurisdiccional y con la más absoluta arbitrariedad. Y cuando hay excesos, como también decía el señor de Vida, el señor Otárola, muy bien, está el Poder Judicial. No estamos viendo todos los días el juicio que se está siguiendo al señor Chinguel y todos los que operaban con él por haberse excedido en esto.
Entonces hay mecanismos de contrapeso que son los que debemos utilizar en la Constitución. O sea que ya tenemos esos mecanismos y que es necesario hacer ninguno. Ya tenemos esos mecanismos y el propio Tribunal Constitucional, siguiendo la doctrina fijada además por los tribunales internacionales, ha añadido. De hecho, existen ciertos actos delictivos que alcanzan tal nivel de violación de la dignidad del ser humano que en abstracto la posibilidad de adoptar medidas que impidan la efectiva sanción se encuentran proscrita. El tribunal ha interpretado que esto excluye la posibilidad de adoptar tales medidas ante un acto que constituya un crimen de lesa humanidad, es decir, cuando por su naturaleza y carácter denota una grave afectación de la dignidad humana, violando la vida o produciendo un grave daño en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, en su derecho a la libertad personal o en su derecho a la igualdad. Cuando se realiza como parte de un ataque generalizado o sistemático, cuando responde a una política no necesariamente formalmente declarada, promovida o consentida por el Estado y cuando se dirige contra la población civil. O sea, cuando se tratan de delitos de lesa humanidad, ya los tratados internacionales, los tribunales internacionales y el Tribunal Constitucional han sostenido que en esos casos no procede el indulto. Pero no podemos, como ha sugerido el señor Otárola de Vida, a hacer una aprobación que no contemple casos extremos que puedan darse. Y en los excesos que se cometan está el Poder Judicial, pues. Y lo estamos viviendo hoy en día con el caso Chinguel. Yo también estoy en la idea de que no se puede estar mutilando. Es como me hace acordar esto de la esterilización, como no puedo, o la vasectomía, ¿no? Como no puedo regular mis funciones sexuales, entonces hay que mutilarse. No, yo creo que hay que saber regular las funciones y en este caso el Estado tiene que saber regular adecuadamente sus funciones. Esas sentencias que lee Javier han sido dirigidas con el propósito de quitarle al Estado la potestad de ejercerle el indulto y ejercer la amnistía en los casos de terrorismo. Tienen una lógica con la cual evidentemente menos aún estoy de acuerdo, porque la Convención Americana de Derechos Humanos establece, creo que es el artículo 4, el que señala expresamente como un derecho humano fundamental el derecho a pedir amnistía e indulto en cualquier circunstancia, inclusive para los condenados a pena de muerte. Por lo tanto, aquí yo creo que hay habría una limitación generalizada a dar el indulto o la amnistía. En ese caso también tendría que decirse que el Congreso no puede otorgar amnistía también. El Congreso tiene la potestad de dar amnistía también para todos los casos de narcotráfico. Creo que no solamente por las razones que ha señalado Javier, sino también porque implicaría pues estar, creo, limitando una facultad que la Constitución ha querido y que los tratados internacionales mantienen vigente. Yo creo que más bien esto pareciera como que fuera una noticia que busca que nos distraigamos de los temas que preocupan, entre ellos la seguridad ciudadana, por ejemplo. En lugar de que el señor de Vida esté hablando de eso, que nos diga cómo contribuyen a bajar, por ejemplo, la producción de hoja de coca. También hay otro tema. La vez pasada, y yo he señalado mi oposición, en el Congreso, por ejemplo, hemos aprobado tratados que permiten, creo que fue un tratado con Finlandia o con no sé qué país de Europa del Norte, para devolverles sus presos, ¿no? Por narcotráfico. Y sin asegurarnos de que vayan a cumplir su condena ya, sino que los ponemos otra vez en el circuito internacional, ¿no? Claro, entonces el señor Otárola se nota que está haciendo más que una declaración técnica, una declaración política. Yo creo que hay cosas mucho más importantes. Una cortina de humo. Me da la impresión, Sí. Ahora, y hablando de indultos, ¿qué le pareció el tema del indulto a Alberto Fujimori? O sea, que nuevamente tome notoriedad. Un manoseo por el señor Humala, un manoseo por el señor Abu Gataz. Yo creo que el tema del indulto en el caso del presidente Fujimori, aparte de que es un tema exclusivamente de decisión de la familia del presidente, nosotros, sus seguidores, nos hemos mantenido siempre a un margen respetuoso y obviamente de apoyo, ¿no? Pero esa es una decisión de la familia. Pero luego del manoseo, que este gobierno hizo a un pedido de indulto humanitario,
yo creo que no tienen ningún derecho Ay, y ¿cree usted que estaban resulta intentando nuevamente desagradable. que la familia haga una... No, otra cortina de humo, yo creo que es simplemente distraer la Están atención. lanzando bombitas a ver si así liga. es, Pero no liga mucho, ¿no? Así es. No, pues, porque vamos a no. hablar de otros temas. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos con lo que ha declarado el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, tras la trágica muerte del suboficial de la Policía Nacional, Adolfo Castellano, que estaba tratando de desactivar una granada, y la medida en que ha discrepado con lo que ha dicho el ministro del Interior, el ministro de Justicia. Pero con todo eso volvemos.